Bueno, lo que os voy a presentar es bueno, una actividad, realmente no es un proyecto como tal, pero bueno, es una actividad que bueno, propuse en el Programa Estatal de Promoción de Talento y Empleabilidad del Ministerio de Ciencia e Innovación. Son unas ayudas que se llaman Personal Técnico de Apoyo y en ellas, bueno, lo que hay que presentar es una memoria donde tú expliques un poco cómo puedes dar apoyo a una institución realizando dentro de las líneas que ya se siguen. Entonces, bueno, como os ha explicado Emma, nos conocemos desde hace mucho tiempo y sí que es verdad que siempre yo, al contrario que muchos de mis colegas, por decirlo de alguna forma, no me parece muy importante intentar llevar este lenguaje que a veces no es fácil para, bueno, para gente como restauradores, conservadores, que nosotros estamos muy habituados y a veces cuando hablamos no aterrizamos bien exactamente lo que queremos decir. Entre nosotros, digamos, nos entendemos, pero luego nos es difícil que a veces se entienda. Entonces, bueno, básicamente se fundamenta en dos objetivos, como ha dicho Emma. Uno, pues tienes siempre que partir de estudiar la manufactura y las materias primas que se emplean en la elaboración de tintas metaloácidas, pero de una manera global. Es decir, no solamente estudiando la parte inorgánica, lo que tiene que ver con metales, etcétera, sino también una parte orgánica importante que tienen la composición de las tintas. Y sobre todo y fundamental, desarrollar una metodología o unos protocolos eficaces pues de cara a la toma de decisiones que tenéis que tener los conservadores cuando os enfrentáis a una obra y como bien ha dicho la ponente anterior, que muchas veces no disponéis, ¿no? Como aquí en el instituto, de un laboratorio que dé apoyo o ese soporte a la restauración, ¿no? Entonces, basándonos en esas premisas, pues como veis ahí, esta es un poco la metodología que se siguió. Es verdad, como dice María Dolores, que muchas veces cuando nos ponemos a investigar, siempre hay que empezar con las probetas, es nuestro punto cero, porque si no, no podemos extrapolar ningún resultado y muchas veces ocurre que cuando vamos llegando al final, efectivamente a veces hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden, puesto que no dejamos de tratar como final de una obra real que está realizada y que, como bien sabéis, en el caso de las tintas, cada escribano, bueno, pues tenía su fórmula y además iba siendo al principio como muy intuitivo, ¿no? Dependiendo de lo que quisieran conseguir, ¿no? De la tinta que quisieran conseguir. Por supuesto, una de las herramientas que existen ya, que están accesibles, son los test cualitativos, en este caso el test de bactafenantrolina, desarrollado por Nibel y Reisan, que efectivamente es uno de los indicadores que tenéis los restauradores para identificar esos iones de hierro 2 que, como bien explicó María Dolores un poco en su presentación y Rodrigo ha explicado hoy, son tan dañinos para cuando interactúan con la celulosa, ¿no? Se hicieron medidas colorimétricas, se realizó un envejecimiento acelerado y todo esto nos llevó a la elaboración de un protocolo para la toma de muestra en el caso de que se dispusiera de un laboratorio o bien que se tomara para posteriores análisis y para su conservación. Bueno, como ya han introducido muchos ponentes, bueno, Roderico, María Dolores y otros, bueno, pues como veis ahí los ingredientes de una tinta, como os he dicho, difieren dependiendo bueno, del escribano o el que tuviera que formular la tinta. Si bien es verdad que hay dos componentes básicos, como son que se necesita una fuente de taninos, en este caso generalmente obtenida de las agallas, y un sulfato, eh, que generalmente suele ser de hierro. Es verdad que, como todos o muchos de vosotros sabréis, dentro de las recetas históricas, cuando se habla de vitriolo como sulfatos, eh, si no está especificado el color, es decir, si no está especificado que es un vitriolo verde o que es un vitriolo azul,
no podemos determinar el origen de ese sulfato, siendo el verde el correspondiente a un sulfato de hierro y el azul a un sulfato de cobre. Además, hay que tener en cuenta que estos sulfatos, el vitriolo verde, dependiendo de la cantera de donde se obtuviera, podía tener trazas de otros metales. También podía tener trazas de cobre o trazas de zinc, que es habitual también encontrarlo en las tintas. Luego es necesario un aglutinante para que esa tinta sea lo suficientemente espesa como para escribir y esto es lo que conformaría, digamos, bueno, y un medio donde se disuelva, que podría ser en agua o en vino, y esto es lo que conformaría la tinta. Por aparte están otro tipo de sustancias que les solían añadir, que lo que hacían era darle un carácter, digamos, organoléptico diferente. Como comentó María Dolores, a veces se le introducía pues, miel, por ejemplo, para darle más brillo, eh, cáscara de granada, tipos de colorantes como palo de Campeche, por ejemplo, que le daba más tonalidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues los tipos, digamos, que se podrían diferenciar en dos, las que se denominan balanceadas, se han denominado balanceadas, que es cuando la proporción entre el hierro y los taninos eh, es, eh, es estable, y las desbalanceadas, que pueden ser cuando se produce un exceso de hierro y por tanto de iones hierro 2 con el tiempo, o con un exceso de taninos, dando lugar a diferentes tipos de procesos de degradación a la celulosa, como conocemos, pues, como son la transminación, la corrosión de la tinta, etcétera, etcétera. Bueno, solo pongo esto porque quiero que veáis cómo se forma la tinta como tal. La tinta viene de, como os he dicho, de una fuente de taninos que cuando se fermenta se producen cadenas de glucosa que al interaccionar con el sulfato de cobre o de hierro nos forma, en este caso del hierro, este complejo que es un pirogalato de hierro 3. ¿Vale? Y esto es nuestra tinta. Los aditivos como la miel, como el azúcar, no van a interceder en este complejo. Y entonces, para este estudio, pues eliminamos todas esas variables que lo único que nos iban a dar son pues diferentes tipos mm, pues eso, como he dicho, ¿no? De que fueran más espesas, más brillantes y que para nuestro estudio no era determinante, pues lo único que yo quería llegar es saber cómo este pirogalato de hierro, que es realmente la tinta que se produce, pues evolucionaba con el tiempo, ¿no? Para quien no lo haya visto nunca, la reacción para hacer una tinta es muy, muy rápida. Como veis ahí, simplemente mezclando las agallas, incluso sin macerar, y añadiendo el sulfato de hierro y añadiéndole agua, se produce la tinta y es una reacción muy rápida. ¿Cómo selecciono los ingredientes? Bueno, pues como os he dicho, eliminamos todo aquello que tenga que ver con aditivos y lo primero que teníamos que determinar era la fuente de los taninos. En este caso, después de leer muchas recetas, es verdad que se hacía mucha referencia a las agallas procedentes de la región de Alepo, las agallas turcas. Si bien aquí existían, pues en Segovia o en cualquier sitio que hayáis ido al campo, podíamos obtener este producto, ¿no? Entonces, sí que es verdad, ahí tenéis una referencia a Antonio Calafel, que hace una referencia que dicen que han de ser de pequeño tamaño, de buen peso, sólidas, breves, crespas, arrugadas, con púas, de color del plomo aceitunado y sin agujeros, señal de que los insectos o larvas que provocaron su formación están dentro de ellas. Bueno, pues con esta premisa bueno, pues adquirimos agallas procedentes bueno, agallas turcas, nos pudieron asegurar que eran de Alepo, pero sí que eran turcas. Y bueno, como veis ahí en la foto,
sí que había mucha diferencia. Estas son las turcas, estas por ejemplo son de Segovia y estas son de Ávila, y había mucha diferencia tanto en peso. Una galla procedente de Turquía pesa similar como a 2 o 3 agallas de Segovia. También hay que contar que depende de en qué épocas han sido recogidas, si han sido recogidas del árbol, si son recogidas del suelo, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo primero que hice fue un pequeño estudio, porque hay infinidad de agallas, infinidad de orígenes de donde se podían obtener, pero sí realizamos un pequeño estudio para ver si efectivamente las de Turquía eran tan buenas como en muchos recetarios hacían alusión. Y bueno, mediante una cromatografía líquida con Q-TOF, con tiempo de vuelo, lo que obtuvimos son los cromatogramas que veis ahí y que, como veis, lo marcado en morado, lo que nos indica es que efectivamente las agallas de Turquía, que en este caso son de la marca Kremer, tienen más cantidad de derivados de glucosa que otras como pueden ser las de Segovia. Y probablemente esto es los que, sin saberlo muchos de ellos y sin realizar estos análisis, se daban cuenta de que efectivamente con estas agallas obtenían una tinta mucho más consistente y quizás mucho más, bueno, con las características que realmente necesitaban para escribir, ¿no? Así pues lo que hicimos fue una revisión bibliográfica de recetarios antiguos para determinar, bueno, qué recetas íbamos a reproducir. Como sabemos, bueno, pues aunque intente reproducir una receta que está en un recetario, obviamente hay muchísimas variables que no puedes controlar, ¿no? Como es, pues eso, de dónde procede en este caso el vitriolo, que claro, en nuestro caso es un vitriolo puro, un sulfato de hierro comercial, etcétera, etcétera. Pero bueno, son variables que para hacer las probetas, como bien sabéis en cualquier estudio, bueno, pues tenemos que partir de una base, ¿no? Así pues, elegimos recetas donde no existieran aditivos, es decir, no existiera miel, no existiera cáscaras de granada ni ningún tipo de aditivo, para poder compararlas de una a otra. También las elegimos en base a criterios de época, de procedencia, de elaboración, de tiempo de maceración, puesto que también bueno, queríamos ver si efectivamente había grandes diferencias entre cocer las agallas y luego añadir el sulfato, macerarlo por separado y luego juntarlo, no macerarlo de ninguna forma y mezclarlo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues estas son las recetas que obtuvimos y en base a esto, pues también, como veis ahí, salieron diferentes recetas, porque en el caso, por ejemplo, de la primera, sí te especificaba que se podía utilizar vino blanco o agua. Entonces decidimos que íbamos a hacer con agua y con vino en las mismas proporciones. Y también ponía vitriolo de Flandes o caparrosa, con lo cual podíamos también interpretar que se refería al vitriolo de hierro, perdón, que era vitriolo de hierro en agua o en vino. Entonces, por eso nos salieron 4 recetas y así sucesivamente, ¿no? Para la elaboración de las probetas, las elaboramos de 2 formas, unas sobre papel y otras mediante extensión de la tinta sola en un porta de vidrio. Para las de papel, el Archivo General de Simancas, puesto que esta actividad también tiene la colaboración de la Biblioteca Nacional de España y del Archivo General de Simancas, y el Archivo General de Simancas nos donó papel del siglo XVI original que bueno, habían descartado porque venían en legajos y bueno, estaba como descartado. Entonces nos donó material para hacer papel, perdón, para hacer este estudio.
y con este elaboramos las probetas en papel. Primero lo caractericé, pues viendo que efectivamente era un papel de trapos, que era lo lógico, y en este caso todos tenían un apresto de proteico. Así pues, las probetas en papel las realizamos mediante de tres formas diferentes, mediante inmersión, mediante una aplicación con una plumilla o mediante un depósito con una pipeta de laboratorio de 7 microlitros para ver si también variaba la diferencia entre la aplicación de la tinta de una forma u de otra. Y ahí tenéis las extensiones en porta. En total, pues hicimos 72 probetas en papel y 16 probetas en extensión. Estas son las fotografías de microscopio estereoscópico de las muestras en extensión. Las dos que veis de forma marrón son, estas dos de aquí, son unas que realizamos de cobre. Es verdad que intentamos hacer varias recetas de tintas solo de cobre y son bastante difíciles de conseguir. Nosotros, de hecho, solo conseguimos estas dos. Y bueno, pues ya que las tenías, las que nos salieron, digamos, pues las introducimos en este estudio, ¿no? Como veis a continuación, como veréis a continuación, yo os explicaré, puesto que el cobre, como ya os he dicho, es un metal que puede existir dentro de las tintas y que, bueno, también tiene un proceso de degradación dentro de la celulosa y nos parecía importante también saber si o cómo podíamos llegar a controlarlo de alguna forma. Lo que vimos en la diferencia, o sea, estas son sin envejecer y estas son después de haber sido envejecidas. Bueno, así de manera organoléptica lo que podemos ver es que, por ejemplo, algunas tenían más adhesión después del envejecimiento, se desprendían generalmente con más facilidad, en escamas grandes la mayoría, aunque algunas eran más pulverolientas, otras, sin embargo, eran más adhesivas. Y en el caso de las de cobre, sí que vimos que con el tiempo oscurecían. Sí es verdad que siempre bueno, siempre no, efectivamente cuando tienes una tinta o formulas una tinta de cobre, cuando tú la aplicas con una plumilla, la plumilla suele tener hierro y en cuanto hay hierro se pone negro. Se coge una coloración negra y entonces pensábamos que era pues, simplemente pues, la aplicación de la plumilla, pero efectivamente lo que hemos visto es que con el paso del tiempo también estas de color cobre, que suelen ser de más parduzcas, también se toman esa coloración con el paso del tiempo negra. Por tanto, ya una vez hechas todas las probetas, empezamos a optimizar los test cualitativos. Todo esto que estoy contando lo hacíamos con la intención de luego aplicar toda esta metodología en obra real y determinar si efectivamente funcionaba. Y aparte, ver si estos test cualitativos también tenían una correlación a la hora de analizarlo también con técnicas analíticas. Entonces, bueno, bien conocéis el test de bacofenantrolina. Es un test que es una tira donde tiene un indicador que indica la cantidad de manera cualitativa de iones hierro 2 que pueda contener y simplemente se introduce en agua el papel indicador y se aplica sobre la zona que queramos identificar de hierro 2. Sí que es verdad que, como apunte, he estado viendo que muchos utilizan esta tira y lo utilizan con pinzas de metálicas. Hay que tener cuidado siempre cuando se utilizan este tipo de pinzas, puesto que también pueden contener hierro las pinzas. Entonces, hay que tener cuidado de cuando se aplique que las pinzas estén en un sitio y bueno, que no nos den un falso positivo. ¿Qué ocurre si bueno, las tiras no nos han dado nada, ¿no? Que es lo que comentaba antes Susana, creo que se llamaba, perdona. Bueno, pues tenemos un test indirecto, que también lo comenta Reisnan, que es sobre la misma tira que hemos aplicado y que no nos ha dado ningún tipo de coloración, añadimos ácido ascórbico. Cuando añadimos ácido ascórbico, lo que hace es que transforma los hierro
3 que pueda contener la tira y que no nos han dado coloración, puesto que el indicador solo funciona con hierro 2 y lo vuelve hierro 2. No sé si me he explicado. Es decir, en este caso, por ejemplo, la tira, lo que vemos es que ha absorbido un poco de tinta de la zona donde la hemos aplicado, pero no tiene ningún tipo de coloración rosa o rojiza. Sin embargo, cuando añadimos el ascórbico, toma una coloración roja. ¿Qué nos indica esto? Bueno, pues nos indica que esa tinta efectivamente es una tinta de hierro, ¿vale? Tiene hierro en su composición y en este caso lo que no tiene son hierros 2 más, por lo cual podríamos considerarla una tinta que está en buen estado y que bueno, puede estar balanceada, ¿no? De alguna forma al no tener ese exceso de hierro 2 más. Pero ¿qué ocurre si este test de ácido ascórbico también es negativo? Con esta premisa pues empezamos a preguntarnos cómo podíamos identificar si existía otro ion metálico que realmente nos estuviera nos estuviera actuando sobre la celulosa y estuviera haciendo esa corrosión y no lo pudiéramos identificar. Y con esto, bueno, pues nos pusimos, en este caso me puse a investigar a ver si existía algún tipo de test también cualitativo, también que lo pudierais utilizar o lo pudierais adquirir, al igual que la batofenantrolina, y fuera un test óptimo, ¿no? Bueno, pues encontré este test, que es el test de cuprotesmo, y es un test que se utiliza para balística. Este test lo que determina es la cantidad de cobre, si bien no determina si es cobre en estado de oxidación 1 o cobre en estado de oxidación 2, pero sí que existe ese cobre. Entonces, bueno, me pareció interesante, puesto que su aplicación es exactamente igual que las tiras de batofenantrolina. Se coge un pequeño, en este caso las tiras son más gruesas, entonces, bueno, se corta un cachito con unas pinzas, se introducen en agua, se quita el exceso, igual que la batofenantrolina, y se aplica sobre la superficie que queramos determinar el ion cobre. Puesto que es un test para balística y no es un test, como en el caso de la batofenantrolina, diseñado para documentación gráfica, pues bueno, intentamos optimizarlo de alguna forma para que fuera útil, ¿no? Para su uso, ¿no? Entonces, como veis ahí, la coloración de este indicador, yo generalmente lo que me he encontrado es que suele venir de un rosa pálido hacia un amarillo, ¿vale? Y con lo que hay que tener cuidado a la hora de aplicarlo es no deja marca como tal en la documentación, pero hay que aplicarlo con cuidado. Es decir, hay que quitarle bien el exceso de agua, no hay que presionar demasiado, ¿vale? Y bueno, empezamos a trabajar con él y con el test de batofenantrolina para ver si podíamos llegar a a identificar y a que fuera también un marcador a la hora de una posible conservación o de una degradación, ¿no? Para ello, ¿qué hicimos? Bueno, pues cada vez que tomábamos una medida, le hacíamos un registro colorimétrico con un colorímetro que es muy fácil, los colorímetros son muy fáciles de utilizar, un colorímetro eh, eh, portátil, ¿vale? Muy, muy sencillo. Ahora os enseñaré cuál es. Y con este programa, es un programa de Osram, es totalmente gratuito. Y bueno, con eso un poquito, yo tampoco soy experta en colorimetría, pero bueno, me pareció interesante porque el dejar un registro colorimétrico de de lo que vas encontrando nos va a dejar bueno, un registro, otra vez dicho, de cómo se puede ir degradando, ¿no? En este caso podéis hacer muchas gráficas, esta es una de ellas, donde bueno, os pone el color exacto dependiendo de la medida colorimétrica. También otra forma, perdona, otra forma que tiene otra opción que tiene este programa es que podemos introducir
la referencia del principio, en este caso a mí me servía para las probetas que no estaban envejecidas y que estaba guardando, y junto con las que ya envejecía. Y bueno, pues como veis ahí también podéis registrar este tipo de gráfica donde aumentando pues podéis ver un poco exactamente el color, ¿no? de esto. Pues, como veis, como sabéis, en el test de batofenandrolina, dependiendo de la coloración de menos a más intensa, se presupone que tiene más cantidad de iones hierro 2, aunque esto, como bien sabéis, es de forma cualitativa. O bien, ya para un estudio un poco más, bueno, para meterse un poco más, pues se puede hacer diferencias de luminosidad, de saturación, de matices o diferencias de color total, dependiendo de la referencia y de la... Bueno, pues con este es el colorímetro que hemos utilizado, que ya os digo que es muy sencillo de utilizar. Pues hice toda una batería de datos y de registros tanto de las extensiones como de las probetas de papel. Y esto lo aplicamos a la obra real. En la obra real, en este caso son obras de la Biblioteca Nacional de España, utilizamos este tipo de test para efectivamente ver si el cuprostemo la batofenantrolina funcionaban. En este caso, descubrimos que en muchos de la documentación que habíamos utilizado, efectivamente había también cobre, con lo cual nos pareció muy interesante introducir este metal como una señal de alerta, por decirlo de alguna forma, y de control, puesto que podía también degradar, sabemos que puede degradar el soporte celulósico. Y fundamental, realizar una tabla de registro. Una tabla de registro donde constara dónde se había cogido, el estado de la obra, la medida del color y guardar incluso el testigo de los dos test para poderla ver en un futuro. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, como veis, estas son algunas de las... Dime. Elena, bueno, vas bien de tiempo, te quedaban 5 minutillos. Vale, vale, yo creo que voy bien. Bueno, pues entonces lo que hicimos fue unas gráficas, en este caso, estas son las gráficas de la obra real, ¿vale? De las obras reales que tomamos, que como veis ahí, podíamos, mediante estos registros colorimétricos y su identificación, podíamos tener un control de la obra, bien cuando hacíamos, pues como veis aquí, una batida de hojas que nos parecieran que estuvieran en peor conservación, etcétera, etcétera, o bien solamente poniendo atención en los metales que en este caso nos interesaran, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el favor agradecido, pues en la F, el test de batofenandrolina prácticamente no dio una coloración rosa muy pálida, con lo cual nos determinaba que los iones de hierro estaban en baja proporción, pero sin embargo sí que teníamos con el test de cuprostemo una respuesta de que había una cantidad de cobre considerable y por tanto a lo mejor debíamos de centrarnos más en cómo evolucionaba el cobre o el hierro, ¿no? Entonces podías determinar mayor atención sobre aquellos con mayor intensidad de color. Por supuesto, y como es mi campo, pues también todo esto iba a la par con el análisis mediante técnicas analíticas. Aquí tenéis algunos de los resultados, puesto que, como veis, son muchas probetas, son muchos datos y, bueno, aunque estoy terminando, todavía me queda mucho que procesar. Pero bueno, estos son los resultados, por ejemplo, de SEM, donde el SEM-EDX, la microscopía electrónica de barrido, nos da opción de mapas de distribución que podemos determinar cada elemento que existe o bien cuantificarnos. Entonces yo hice una pequeña cuantificación, en este caso estoy hablando de probetas y de extensiones, ¿vale? Solo de tinta, para ver si la cantidad de hierro aumentaba o disminuía. Bueno, como veis ahí, estos son todas las probetas, ¿vale? Esto significa que es la que cogimos que estaba, las hemos llamado Madrid-Zaragoza, dependiendo de dónde pusiera que venían.
Y entonces, bueno, pues el 1 marca la que no está envejecida y el 2 marca la que ya se ha envejecido mediante un envejecimiento dinámico térmico, ¿vale? Que es el que propone Jana para el envejecimiento de las tintas, solo de la tinta. Luego hay otro para papel, que es el que ha hablado Rodorico. Yo cogí el que efectivamente determinaba un envejecimiento de las tintas. Y bueno, como veis ahí, había probetas que tenían un ligero aumento de hierro, en otras este aumento era considerable, ¿vale? Y como la línea naranja lo que marca era el potasio. Como veis ahí, muy elevado en el caso del vino, lo que es lógico, puesto que el vino tiene ácido tartárico, sucínico, etcétera, que bueno, contiene mucho potasio. Entonces, bueno, lo marqué porque sí que es verdad que Mari Carmen Sistach hace una valoración también con SEM e introduce el potasio también, que en el caso de las que están realizadas con agua suele provenir de la goma arábiga, mientras que en el vino, aparte de la goma arábiga, también tiene de la misma formulación del vino, ¿no? De la misma elaboración del vino, como os he comentado. Entonces, bueno, también hicimos cromatografía de gases masas, puesto que la literatura dice que este complejo pirogálico, que es el que os he dicho que es nuestra tinta, sufre un proceso de degradación que nos puede dar ácido lágico, óxidos de hierro o púrpuro galoín. Y determinamos efectivamente que cuando se envejecían las muestras, la cantidad de ácido lágico aumentaba con el tiempo. Si bien esta técnica se ha hecho solamente de forma cualitativa, ¿vale? No cuantitativa, pero sí se ve el aumento del ácido lágico. E intentando unir todos los puntos, ya termino, pues lo que vimos, lo que estoy viendo, vamos, es que efectivamente existe una correlación entre las medidas colorimétricas, perdón, y el aumento de hierro. Así, en las probetas donde existe un aumento de hierro, las medidas colorimétricas nos dicen que la diferencia de color es significativa, ¿vale? Esto de extraordinaria, considerable, etcétera, que veis ahí, lo he cogido de un paper que tenéis ahí arriba, por darle, bueno, una definición a lo que estaba viendo, porque bueno, las normas UNE no especifican exactamente cuándo es extraordinaria y tal, pero bueno, me pareció que para empezar a orientarnos no estaba mal. Y bueno, pues como veis ahí, consideramos que el test de beta-fenantrolina y el test de cuprostemo son eficaces para la detección de iones contenidos en las tintas metaloácidas, concretamente para hierro y cobre, que los registros colorimétricos son muy útiles para evaluar cómo está el deterioro de una obra, si se realizan en distintas zonas y en tiempos regulares. No lo he dicho, pero es fundamental que si vais a hacer una tabla de registro apuntéis la fecha, obviamente, para saber en cuánto tiempo estamos hablando. Y que bueno, la metodología de trabajo que estábamos desarrollando, pues por la sencillez de su uso, pues podéis hacerlo, ¿no? Personal a cargo de la conservación de este material y así poder proporcionaros una toma de decisiones eh, para realizar una conservación preventiva. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Espero no haber ido muy rápido, pero es que eran muchos datos y no sabía cómo introducirlos.